Saludos, buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, en el cual recuperamos el formato largo del mismo, es decir, primero entrevista personal y después tiempo para nuestra mesa de debate, de análisis y de tertulia. Bueno, pues estamos en vísperas de la fiesta de la Hispanidad, del 12 de octubre. La Hispanidad será precisamente uno de los contenidos de este programa, tanto en lo que se refiere, tanto en lo que atañe a la entrevista personal como después a uno de los temas de debate en esta mesa en la que tendremos, bueno, pues de nuevo a 3 invitados en un programa que, como siempre, bueno, pues ya les invitamos a seguir, a compartir y a debatir con nosotros. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues comenzamos el espacio de esta noche, lo hacemos como todos los miércoles con la entrevista personal, lo decíamos al inicio del espacio, mañana se celebra la fiesta de la Hispanidad. Bueno, pues una fiesta concebida como puente entre dos culturas, entre dos continentes, entre lo que algunos llaman la madre patria, los países hermanos. Bueno, jornada festiva, en resumidas cuentas. Bueno, pues hay distintos actos y vamos a hablar a continuación, bueno, pues con una mujer que creo que nos viene muy bien para hablar en esta fecha. Ella es Carmen Adams, es catedrática de Patrimonio Cultural de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ella nació en Chile, país en el que vivió hasta los 11 años, después se trasladó a España. Ha desarrollado, bueno, pues, buena parte de su labor profesional y docente tanto en España como en Latinoamérica, países como República Dominicana, Cuba, Ecuador, Chile, Perú. Bueno, también su tesis doctoral versó sobre la identidad latinoamericana y fue publicado en el libro de La América Distorsionada. Compagina su actividad académica con el trabajo para administraciones públicas y empresas, tanto en España como en América. Otros trabajos que tienen que ver con este tema son Los Hoteles del Mar, Casonas de Indianos, Aldeas Soñadas y Pinceladas de Modernidad, y Elcano, Viejas Hazañas para Nuevos Retos, de la Comisión Nacional por el 5º centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Entiendo que todo correcto. Sí. Entiendo que, Ecuador no he estado. En Ecuador no. No pues... he estado en Perú, he estado en Argentina, he estado en... Bueno, Ecuador he estado, pero muy poquito tiempo, no podemos ni siquiera considerarlo. En líneas generales hicimos los deberes. Estupendo. Correcto. Bueno, vamos a ver. 12 de octubre, Día de la Hispanidad, día festivo, mañana en España. ¿Tiene sentido a día de hoy todavía festejar la Hispanidad? Sí. Yo pienso que la Hispanidad, el festejar, el que abrimos un mundo, España, yo tengo doble nacionalidad, Sí. Yo me siento tan española como chilena. Yo nací en Chile, pero llevo toda mi vida en España y me considero de ambos mundos, porque en realidad lo que abrió España, se sabía que había por ahí unas tierras, pero lo que abrió España fue un mundo con Elcano, y primero con el descubrimiento y con la conquista y luego con la colonia. Es decir, con la colonia o como lo que fuera aquello, es decir, el dotar a América de unas normas, por ejemplo, urbanísticas, unas formas de relacionarse unos territorios con otros, que tampoco lo tenían antes. Y España lo logró, y además de relacionarse con Europa. Es decir, abrió unas posibilidades tremendas de cultura, de sincretismo cultural. Yo lo veo como algo del siglo XXI. Pienso que España tenemos que mirar a América. Tenemos una cultura y una lengua común. ¿Quién más puede decir eso? Porque otros sitios que hicieron colonias no se tomaron la molestia de tener una lengua y una cultura comunes. Claro. Después de 8 siglos de reconquista, cuando todo podría indicar a que España, bueno, se iba a volcar en el Mediterráneo, la Corona de Aragón tenía posesiones en el Mediterráneo incluso muy oriental, cuando podría volcarse hacia el norte de África, España abre una puerta hacia América y se vuelca completamente, abandona el tema mediterráneo en su mayor parte y se vuelca con el tema americano. ¿Perdura todavía esa seña o hay un vecino en el norte que
poco a poco va horadando todo el trabajo español. Bueno, el conde de Aranda, ya en la época de Carlos III, ya decía, cuidado con Estados Unidos. Pero aquí no le hicimos poquito caso. Es lógico que si España, una vez que las repúblicas son tales, es decir, que los territorios que antes formaban parte de España se independizan y no se encuentra la fórmula para relacionarse, esos territorios buscan otros lugares. Hubo un congreso muy olvidado, que fue el Congreso Hispano-Ultramarino, creo recordar, perdónme si a lo mejor no es exactamente el término, de 1900. Un congreso que se celebra en Madrid, que aparece en toda la prensa internacional como algo importantísimo y en el cual mentes muy clarividentes de España y también de los países, ahora nuevos países, nuevas naciones, dicen hay que buscar fórmulas de entendimiento, fórmulas de acuerdo, porque si no, si nosotros no volvemos a negociar, a recordar que tenemos cosas en común, pues va a haber otros que se van a beneficiar de esto. Que, por cierto, en ese congreso también se decía a algunas personas, qué raro, y a mí me llamó mucho la atención aquello, qué raro que estén llegando a lugares muy perdidos, como Castropol, Boal, se mencionan en ese congreso. Y llegan unas partidas de dinero, muchísimo dinero de América, porque llegan ahí, se preguntaban estos señores, es decir, pues llegaban aquí porque había unos señores que habían emigrado desde aquí, allí, y mandaban remesas de dinero. Todo eso se habla. Entonces, por supuesto que hay un futuro, y creo que hay una lengua, el Instituto Cervantes hace estas cosas, hay que moverlos por otras partes del mundo, pero nosotros tenemos ahí. ¿Qué ocurre? Que Francia sí tiene unos centros estupendos para reclamar y reivindicar lo francés en territorio de América del Sur. No sé si en el centro lo hay, pero en el sur de América hay bastantes centros culturales que hablan de lo latino. Claro. Que hablan de lo latino y reivindican cuando en realidad esa cultura que ellos dicen que pues es española. O sea, nosotros estuvimos allí en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, en el XIX. Pero además es que luego Asturias, Galicia, volvió a ir para allá a finales del XIX. Entonces, por supuesto que hay un futuro. Claro, hablaremos posteriormente de los indianos, pero cuando se produce la independencia de todos estos países, ¿por qué España no crea una Commonwealth al estilo británico que mantenga todavía los lazos más fuertes? ¿Por qué se la ve como un enemigo? Yo no soy una experta en esa etapa. Yo a lo que me dedico es a finales del XIX, principios del XX y sobre todo el XXI. Pero yo entiendo que no se supo ver, no hubo un entender que era un proceso normal y que el imperio era demasiado grande y que a lo mejor no se podía mantener. Y de hecho los países que se independizan hacen cosas tan exóticas como por ejemplo México, que en una norma que creo que es de 1812, a lo mejor no estoy diciendo la fecha exacta, pero es la primera que no era una constitución al parecer, pero bueno, una norma nueva, y no sé cómo se llamaba exactamente, hablaba de que lo primero que había que hacer era prohibir la entrada de cualquier tipo de cultura española allí, que más o menos es lo que plantea Sabino Arana en La Patria de los Vascos, cuando dice no puede entrar nada español durante un tiempo. ¿Por qué? Porque así podemos afianzar lo nuestro, ¿no? Bueno, pues es una forma de entender las naciones muy decimonónica, muy encapsulada. En mi opinión, lo bueno que tenemos, eso lo decía en El lápiz del carpintero, el protagonista, que decía él que lo único bueno que tienen las fronteras son los pasos clandestinos. A día de hoy, ¿impera un sentimiento anti-español en estos países o es un tema recurrente de algunos mandatarios? Yo imagino que lo hay en algunos sitios y en otros no. Imagino que yo no he visto, por ejemplo, en Chile estuve el año pasado todavía, en verano, y no percibí eso. Hay una reivindicación de los pueblos originarios, bueno, que tiene algún sentido. Hay una reivindicación de otros pueblos, porque, por ejemplo, en Chile llegaron muchos alemanes, llegaron suizos,
croatas, es normal que se reivindique, pues otros, pero yo no he percibido, si lo hay en algunos lugares, en México lo hemos visto, pero lo que bueno, tiene que ver también con que cuando las independencias se reivindica lo inexistente, lo falso, es decir, en el tema de patrimonio de arte, que es en lo que yo soy un poquito, por ejemplo, se reivindica el neoclasicismo como lo auténticamente americano frente al barroco español, cuando el neoclasicismo lo lleva Carlos III con la Academia de San Carlos a México. Sí. Viene de España, no viene de Francia. Y además el barroco americano, si alguien lo mira un poquito, el barroco mexicano y, por ejemplo, el de Arequipa, por poner así ejemplos muy característicos, pues bueno, pues las señoras con los pechos descubiertos en los estípites de las iglesias no es algo a lo que estemos muy acostumbrados aquí en España, es decir, es algo totalmente original, maravilloso y que es fruto de... Llegan allí unas ideas, no existe internet, lo digo para los jóvenes que nos estén escuchando, tampoco la fotografía, que se generaliza, como todo el mundo sabe, a partir de 1839 en todo el mundo, 40-50. Entonces, claro, todo lo anterior era lo que me contaron y me dijeron. Entonces, cuando llegaban para allá, pues los que llevaban los planos, los dibujos de cómo se tenía que hacer, y los artesanos de allí sabían hacer otras cosas, pues salía aquello tan maravilloso, tan diferente y tan auténticamente hispanoamericano. Existe, no obstante, usted que mantiene contacto con estos países, una sociedad un tanto dividida entre los que consideran a España la madre patria y los que apelan a esta frase tan manida de España nos robó el oro, nos quitó todo cuanto teníamos, se lo llevaron y ahora somos pobres por aquello. Bueno, yo creo que el buscar las causas de los problemas propios, el baje no es muy humano en los demás. Había un librito, digo librito porque era corto, no porque fuese, no tuviese interés, El laberinto de la hispanidad. El laberinto de la hispanidad era un libro de un filósofo catalán que yo utilicé muchísimo, de Xavier Rubert de Ventos. Yo lo utilicé mucho en mi tesis doctoral, es más, en el tribunal me dijeron que, bueno, que estaba muy bien que me gustase aquel libro, que había otros, lo recuerdo. Y él hablaba de esto, de cómo es posible que hayamos llegado a este tipo de situaciones en las cuales pues, una nación rica como una nación, o lo que fue un Estado rico como era España, llegase a América y crease aquella maravilla y sin embargo aquello se deteriorase de esa manera y sin embargo Estados Unidos se convirtiera en otra cosa. Hablaba del protestantismo frente al catolicismo, daba una serie de explicaciones que estoy segura que ahora hay muchísima más gente trabajando en ese tema y da muchas más explicaciones. Pero ¿cuál es el motivo? Pues me imagino que las situaciones han ido cambiando, el haber cambiado una monarquía de aquí por unas oligarquías de allí, porque no es que se le diese el poder al pueblo. Vamos a ver, los indios, una vez que se independizaron las naciones, se les despojó de las tierras tranquilamente, y quienes les despojaron fueron los propios mandatarios. O sea, yo recuerdo en un libro del colegio mío de Chile, que aparecía una imagen, pues claro, tú ibas estudiando historia, que a mí me interesaba mucho, yo estudié historia. Y entonces tú decías, bueno, pues los araucanos eran los buenos, los mapuches, y los españoles eran los malos. Bueno, en mi casa me decían que no tanto, porque mi madre era española, mi padre era mitad español, mitad chileno. Era chileno, pero su madre era española. Bueno. Pero bueno, ibas aprendiendo aquello de que era otra forma de entender las cosas. Y de repente había una independencia y había una imagen que yo recuerdo que eran unos soldados chilenos disparando contra los mapuches. Decía, pero vamos a ver, ahora que yo era pequeñita, yo decía, ahora que ya ganamos los chilenos, ¿por qué estos están matando? Pues porque el problema era otro. El problema era de poder y de territorio y de riquezas. Y de quién se quedaba con aquello. Entonces, bueno, pues echar la culpa a España de lo que pasó allí una vez que se quedaron, pues no lo veo yo
Así todo, como decíamos, es un tema recurrente para algunos mandatarios iberoamericanos. Sin ir más lejos, bueno, pues estos días, con todo lo que trágicamente está ocurriendo en la zona de Israel y Gaza, con los ataques terroristas de Hamás, bueno, pues quien ha aprovechado la circunstancia para terciar en este asunto y de paso, bueno, pues echar su palada particular de culpa a España, cómo no, ha sido el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Vamos a escuchar algo que verdaderamente debería de, como dice Carlos Herrera, estas palabras piden mármol. Le escuchamos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, según Nicolás Maduro, era un niño, un joven palestino y además fue crucificado, condenado por el Imperio Español. Imperio Español que ya de aquella ya llegaba hasta Jerusalén. Nicolás Maduro escuchó aquello de que en España no se ponía el sol por aquel entonces. Dijo, como allí en Israel hace sol, pues allí seguro que estaban los españoles impartiendo, dando cera, en una palabra. Esto es día sí, día también. Me resulta inefable. Si no diese tanto miedo, daría mucha risa, ¿no? Sí, así es. Bueno, Asturias. Vamos a centrarnos también un poquito en Asturias. Asturias es una región con fortísimos lazos con Iberoamérica. Países como Cuba, como Argentina, sin desmerecer a todos los demás, pero bueno, México, la migración quizás se sitúa, o usted me corregirá, México en el eje México-Cuba-Argentina, ¿no? Mayoritariamente. Llega la figura de los indianos. Bueno, ¿cómo podemos definir esa relación del tardío 19, principios del 20, de Asturias con América? Bien, son esos países, sin embargo, yo he de decir, en Chile también hay bastante migración y en este momento, a mí esto es un inciso que me parece interesante decirlo, y cuando yo estuve ahora en el año pasado, me llamó mucho la atención que me contaron que el mayor número de españoles que viven en Santiago de Chile son asturianos. ¿Ah, sí? Sí, yo no lo sabía tampoco. Y también lo tengo que contar porque me parece que a lo mejor a ustedes les interesa saberlo. La directora del Centro Cultural de España en Santiago de Chile, que es un centro cultural muy importante, es una señora de La Felguera que fue alumna mía en la Universidad de Oviedo. Toma. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y me lo encontré y fue la que me lo contó. Qué bueno. Entonces, bueno, pues, a ver, la presencia está, pero efectivamente, sí. A donde fue la oleada migratoria, que fue una oleada migratoria que no fue solamente de Asturias, fue de Galicia y fue de todo el sur de Europa. Había un presidente de Argentina que quería repoblar Argentina, La Pampa, que decía que todo el mundo estaba en Buenos Aires, La Pampa, con emigrantes europeos del norte. Decía que no los quería del sur. Al pobre le salió fatal porque fueron todos del sur y además se quedaron todos en Buenos Aires. Claro. Nadie se fue a La Pampa, ¿no? Es decir, fue una oleada general. Hay un estudio de Nicolás Sánchez Albornoz que habla de esto y hay un libro publicado en Cátedra que contaba todo esto, pues cuando yo empecé a trabajar sobre estos temas a finales de los 80. Entonces, Asturias se van a América. Hay un efecto llamada, unos van a un sitio, otros van a otro. Ya habían ido a lo mejor un poco antes, había alguno que conocían, pues los de Somao se van a Cuba, los de Luarca se van a Argentina, los de no sé dónde. Un poco hay un efecto llamada. Van unos, luego van otros, unos vuelven ricos, muchos no, por supuesto, claro. Eso quería preguntarle luego, pero sí, continúa. Muchos no. Y los que vuelven ostentan. Muchos que se hacen ricos no vuelven, eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro. Es decir, que aquí no es que fuesen pobres de solemnidad porque el billete costaba dinero, había que tener algo de dinero para poder costearte el viaje, aunque allí te acogiera gente o lo que fuera. Pero
o sea, no eran los más pobres los que se iban, de hecho eran envidiados por el resto, los pueblos, el que se iba era envidiado, los otros soñaban, y cuando se hacía su casa aquí de colores, una casa polígrafo, decían, la miraban y se imaginaban cómo podía ser la vida allí, claro. Los que les contaban. Es decir, todo generaba, pero aparte de esas casas, es que tenían más cosas. Cuando vinieron, dijeron, bueno, las señoras, porque eran señoras las que iban a lavar al río, pues un lavadero en el pueblo. Eso era un cambio de vida tremendo. Escuelas de niños y de niñas. ¿Por qué? Porque cuando habían ido ellos medio analfabetos o analfabetos totales, se habían encontrado con que leer, escribir, contar, eso era muy importante. Y lo hacen en sus pueblos. Y claro, se hacen una casa y hace falta una carretera que lo una con no sé qué. ¿Y dónde nos reunimos? En el casino. Entonces hacen todo esto. Algunos, o sea, en la gran casa. Otros, a mí me llama la atención, por ejemplo, Boal. Boal, a principios del siglo XX, no tenía ni un niño sin alfabetizar. Ninguno. Era el ejemplo de España. Bueno, Asturias en general es el ejemplo de España, pero Boal en concreto. ¿Por qué? Porque en Boal no te encuentras esas grandes mansiones. Se hacen sus casas, buenas casas, pero los que emigraron a Cuba lo que mandan es dinero para que se hagan muchas escuelas, muchas. Entonces, bueno, yo si fuera de Boal, que es un lugar que conozco, tampoco tengo ninguna relación personal, pero cuando paso lo miro con gran admiración, digo, claro. Este lugar tan bonito que es, ¿no? Claro. Ese patrimonio cultural que traen los que retornan, en este caso, se traduce a lo mejor no en el caso de Boal, pero en muchos otros puntos de Asturias, en unas casas de ensueño. Muchas de ellas, a ver, al menos por fuera, que es por donde las vemos el común de los mortales, es una arquitectura fantástica que traen de allí, precisamente. A ver, los que vienen de allí traen... Como una palmera en el jardín, ¿no? No. A veces una palmera, a veces hay una araucaria. No hay un modelo de jardín, no hay un modelo de jardín indiano. Sobre esto tiene bastante trabajado la catedrática Cruz Morales Saro, que trabajó mucho en el tema tanto de los jardines como de las casas. Fue mi directora de tesis y la persona que me marcó a mí este camino. Yo creo que es de justicia recordarlo. Y ella decía que no había un modelo. Bueno, de hecho, todavía estaba ayer hablando conmigo de esto. Sí. Y y decía, bueno, en unas araucarias sí se contrataban a buenos jardineros. Se contrataban jardineros buenos, unos que venían de... Por ejemplo... ahora que hicimos este libro del Colegio de Aparejadores de Casas Indianos con el diseñador Jorge Lorenzo, que hizo aquella cosa bellísima, que sabe usted que nos lo llevaron a la Feria de Frankfurt, pero fue por el trabajo de Jorge. Una cosa maravillosa, representó a España en la Feria de Frankfurt, y también Alfonso Suárez, el fotógrafo, y Juanjo Arrojo, que era el que había hecho las primeras fotos. Los textos los hice yo. Pues para hacer ese libro, que en principio era hacer una recopilación y acabó siendo un libro de investigación, yo encontré que los jardines de algunos de estos palacetes los había hecho un señor Mújica, que había una floristería en Gijón hasta hace un par de años que era de la familia, y este señor había venido de Versalles a hacer los jardines de la reina de Gijón, y luego le encargaron los de Villa la Argentina, le encargaron los de Navia del Palacio de Arias, o sea, de una serie de sitios. Están desvirtuados la mayoría porque hicieron no sé qué, pero hay... Y los arquitectos, los que podían, contrataban ¿a quién? A De la Guardia y luego a Del Busto. Pero es que había pocos arquitectos para tanta petición, para tanta demanda. Entonces había muchos maestros de obra. Hay un libro estupendo de Héctor Blanco sobre este tema, que habla de los maestros de obra, cómo funcionaban en Asturias. Entonces, ¿qué hacían? No, ellos habían visto allí cosas muy cosmopolitas, muy modernas. Habían visto que las casas tenían bañeras, baños, que las casas tenían grandes ventanales, que tenían jardines, que eran bonitas, que eran cómodas, y no tenía nada que ver con la casona que recordaban de sus pueblos, la casona barroca, que era la que había, oscura, lúgubre, por muy buena que fuera. Y estos traen esos modelos. Si pueden, contratar a un arquitecto. Si no pueden, porque el arquitecto no esté disponible o por lo que sea, un maestro de obras, que los hay buenísimos. Y en otras ocasiones, por ejemplo en Boal, Villanita, el señor llegó con una postal, con una especie de casita de cuento, y dijo, yo quiero esto. Claro. Y dice, no, usted tiene, no, ¿cómo lo hago? Dice, no, perdone, pago yo. Yo quiero esto.
claro. ¿Qué es lo que yo vi en una postal y yo para eso gané dinero? Yo quiero vivir así, pues ya está. Claro. Está contada la historia de los americanos o los indianos, porque según la zona de Asturias son indianos o americanos, cuidado. Suramericanos, indianos, sí, hay muchas. Que vuelven pobres. La de los que vuelven pobres no se cuenta porque esto es como lo de las fotos de Instagram. Es decir, yo que trabajo en tema de fotografía, de turismo y estas cosas también. El otro día leía, para hacer una reseña de un libro que me pidieron, y leí un artículo, no recuerdo, me da mucha rabia, el autor o autora no recuerdo, que hablaba de Haití. Y entonces comparaba las fotos de la pobreza y la miseria de unas zonas, de unos inmigrantes que no me acuerdo, eran de Haití, que iban, yo me imagino que a República Dominicana, pero no me haga caso que a lo mejor no era, sé que eran de Haití a donde iban, y eran muy pobres, en unos sitios. Entonces las fotos que los documentales y los periódicos retrataban de cómo vivían esa pobre gente, a las fotos que ellos mandaban a sus familias. En Instagram, o las que ponían en Instagram, que no tenían nada que ver, claro, ellos... Entonces, ¿qué pasaba con los que no triunfaban? Pues no lo contaban, no volvían. En su mayoría, pues no volvían. Yo tuve la ocasión de hacer algunos viajes cuando era becaria, así, por allí, por el Jurásico, y recuerdo que veíamos y teníamos reuniones, un trabajo de investigación que dirigía Cruz Morales, la universidad, para ver qué había pasado allí, porque habíamos visto lo que había pasado aquí, pero qué pasaba allí, ¿no? Porque también tenían sus casas allí, y los que se habían quedado en unas casas impresionantes. Algunos hacían aquí como una copia de la de allí. Y luego toda la gente que conocimos muy mayor. Yo tengo un recuerdo de Buenos Aires, de un señor, a mí me parecía muy mayor, yo era muy joven también, me gusta saber, y él me decía, usted tiene que conocer mi pueblo, porque yo marché con 12 años, no se acordaba del nombre de su madre, ni del pueblo. Pero se acordaba que tenía un horro y había unas montañas verdes. Y dice, usted tiene que saber dónde es. Y yo, bueno, pues al final yo creo que le dimos un nombre para que el señor se quedase tranquilo, pero yo de verdad que me emociono cuando lo recuerdo. Cuando lo recuerda. Y otro señor que conocimos que dormía le dejaba el dueño del restaurante dormir detrás de la barra del bar con un colchón, y tendría 76, nos dijo la edad, 70 y tantos, y vivía de las propinas. O sea, no todo el mundo se hizo rico. No todo el mundo triunfó. Bueno, antes de finalizar, es usted catedrática de Patrimonio Cultural de Turismo. Se ha hablado mucho saliéndose ya del tema de hispanidad, se ha hablado mucho del turismo en Asturias este año, con números verdaderamente espectaculares. ¿El turismo en Asturias está aún por descubrir, está aún por explotar, o se puede morir de éxito? No lo sé. Yo creo que lo que hace falta en estos casos es un plan estratégico. Es decir, por supuesto que tenemos muchos turistas. El turismo rural, a partir del patrimonio que generó desarrollo, eso que fue una cosa que en Europa era habitual en los 70, en Francia, a España llegó a finales de los 80. Y el primer sitio fue Taramundi. Y yo creo que hay que reivindicar esto, y a mis alumnos de turismo se lo explico. Asturias fue pionera en esto y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, sobre todo porque escuchó mucho lo que se estaba haciendo afuera. Yo tuve la suerte de ser becaria en aquel proyecto. Estaba jovencísima, junto con otra serie de gente, éramos becarios allí. Fue una experiencia impresionante. Y creo que se hizo muy bien. ¿Hacia dónde vamos ahora? Pues a mí se me ocurren varias ideas. Lo que desde luego imagino, estoy segura que las autoridades regionales y municipales no lo van a admitir, es convertirnos ahora en un turismo de playa. Vamos a imitar a Levante, porque yo estoy segura que eso no se va a hacer. Lo que habrá es que definir objetivos, habrá que definir también en el documento que sacó la Consejería de Ciencia en noviembre pasado, que hablaba de las estrategias de especialización inteligente, habla también de hacia dónde puede ir el turismo. A mí me interesó mucho ese documento, porque además el consejero sigue, con lo cual, y sigue con más poderes, con lo cual esperemos que lo haga, ¿no? Y habla de identificar nuevos recursos de patrimonio que sean susceptibles de ser recursos turísticos para atraer gente. Es decir, hay que diversificar. Es lo mismo que cuando tú ya fuiste a Roma 3 veces, o viniste a Oviedo 3 veces, es que ya lo vi todo.
no lo has visto todo. Lo que hay es que hacer itinerarios alternativos porque hay otras cosas que se pueden hacer. Esto es sobre lo que trabajamos. Yo voy a hacer aquí una reivindicación de mis alumnos de Patrimonio Cultural de tercero de la Facultad Jovellanos y de Patrimonio Cultural Asturiano de cuarto de la Facultad Jovellanos y también de Historia y Concepto de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero en turismo lo que trabajamos es identificar recursos. Identificar recursos y los alumnos lo hacen. Y tenemos una iniciativa, y yo quiero decirlo porque es gente muy joven, con mucho entusiasmo, que lo hemos hecho en Mieres, lo hemos hecho en Taramundo y lo hemos hecho en Carreño, lo hicimos en Oviedo, pero en Oviedo fue cuando el confinamiento y bueno, pues y este año lo vamos a hacer en Salas. Y es que los alumnos de cuarto se pongan a pensar en posibilidades reales de recursos nuevos de turismo a partir del patrimonio cultural. Pues todos los años lo hacemos, el año pasado lo hicimos en Carreño, una cosa preciosa, una de indianos, otra de memoria histórica, otra de hórreos, que lo de hórreos lo tienen muy trabajado en Carreño, pero el otro no lo tenían tan trabajado. Y miren, hicimos unas cosas preciosas y son ellos los que luego, yo les doy las pautas, pero las ideas, el desarrollo, lo realizan chicos y chicas, estudiantes de turismo, del grado de turismo, que es un grado con muchísimo futuro en esta región. Pues fantástico el trabajo que realizan y que usted dirige. Para finalizar, ¿qué va a hacer mañana, Carmen Adams, el Día de la Hispanidad? Pues yo solo tengo un hermano que también nació en Chile, que también se vino conmigo, bueno, con mi madre, cuando quedó viuda, y mi hermano viene con su mujer y sus hijos esta tarde a mi casa y vamos a pasar el fin de semana en Asturias. Y si podemos, pues iremos a la playa y el viernes iremos pues por las cercanías de Oviedo a recorrer y estaremos con mi madre también y haremos vida de familia. Fantástico, pues el día además parece que va a acompañar, el tiempo está para ello. Carmen Adams, catedrática de Patrimonio Cultural de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y mantener esta conversación que hemos mantenido. Muchas gracias a ustedes y buenas noches a todos. Buenas noches. Nos vamos muy rápidamente a publicidad y vamos ya, porque ya tenemos ahí a nuestros contertulios preparados para el debate de esta noche. Uno de los puntos que tocaremos es del que hemos hablado, de la hispanidad, del papel que juega actualmente esta fiesta. Hasta ahora mismo. Bueno, pues después de la publicidad, continuamos el espacio de esta noche, tiempo ya para la mesa de debate, de análisis y de tertulia. Uno de los temas de los que hablaremos era, como les decíamos antes, de lo que hablamos en la entrevista personal, ¿no? Hablaremos de la hispanidad, pero no solamente de ese tema, también de otros asuntos. ¿Quiénes se encuentran esta noche con nosotros? Y agradecemos su presencia para hablar de todo cuanto surja. Bueno, pues comienzo presentando por este lado. Diego Baliño, que fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por invitarme. Gracias que estés con nosotros. Por el otro lado, Iván Mayada, que es profesor de Historia, historiador. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y por el otro lado, Antonio Arias, que es economista. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Juan. Buen verano, me imagino. Muy Porque bueno. a ellos ya les había visto. Eterno verano. Eterno verano. Bueno, casi nada. Bueno, todavía continúa. En lo climatológico todavía continúa. Bueno, decíamos, temas sobre la mesa. Bueno, pues la situación política actual en España, que da para mucho. Hablaremos también, o queremos hablar también, del sentido o no que tiene ahora mismo la festividad de la Hispanidad. Y hablaremos también, bueno, pues de la tragedia que está ocurriendo, lamentablemente, bueno, después de los ataques terroristas de Hamás sobre Israel. Bueno, pues esa situación que se vive atroz, que se vive en esa zona del mundo, bueno, pues qué peso específico lleva España en ese conflicto, ¿no? Bueno, vamos a comenzar por la situación, si les parece, por la situación política actual. Después de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, llega el turno para que lo intente Pedro Sánchez. En ello está. Ya se ha reunido con algunos grupos políticos. Bueno, por ahora continuamos en un veremos. Continúa la rumorología. Hay quien dice que el socio de gobierno o el socio del posible gobierno, Sumar en este caso, que va por delante. Bueno, no sé cómo lo ven, qué valoración a priori hacen nuestros invitados de esta situación después de la investidura fallida. Ahora es turno para el PSOE.
Bueno, como bien dices, de momento nos tenemos que guiar un poco por la rumorología, más allá de actos como los que ha protagonizado Sumar estos días, ¿no? Con la presentación de ese dictamen para hacer una ley de amnistía, que bueno, tampoco me ha quedado muy claro la propuesta de Sumar, no sé muy bien, he visto lo de los 10 años, he visto incluso que han argumentado que se podría amnistiar a agentes de los cuerpos, de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado que también fueron, bueno, tuvieron algún problema con la justicia en el sentido de lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017. Pero bueno, me parecía que era un acto con muchas indefiniciones y no aclara lo que también dije la última vez que participé aquí en la tertulia, ¿no? La constitucionalidad o no de la amnistía, que yo creo que es un poco lo que debíamos de primero fijar, y luego ya a partir de ahí pues cada uno tendrá su opinión de si el conflicto, el desafío, como lo queremos llamar, catalán, se resuelve por este tema. Yo sí que defiendo que hay que hacer política, hay que dejar atrás la cuestión judicial, que creo que nos perjudicó a todos y a todas, y hacer política y hablar desde lo político con Cataluña para que haya un encaje en el que estemos a gusto toda España y los catalanes. Incluidos. Iván, Antonio. Bueno, la negociación avanza lenta. No sé yo si llegará a buen puerto. De hecho, yo creo que más bien está bastante encallado el barco de la negociación. Más que nada por las reacciones de los partidos que se ven. El BNG ayer decía que no había una situación para negociar con unos puntos concretos que le permitieran apoyar al PSOE. Los socios catalanistas, bueno, pues se dejan querer, pero evidentemente tampoco llegan las negociaciones que ellos quieren, que son las dos palabras mágicas, amnistía y referéndum. Por otro lado tenemos a Coalición Canaria, los pobres, que tienen un solo diputado y que parece que quieren hacer una política de Estado y que quieren, como dicen ellos, tener el llavín de la gobernabilidad, pero que a todas luces no les da. Y luego, como comentaba Diego, tenemos a Sumar con ese dictamen de supuestos expertos constitucionales, que bueno, fue un informe tan estrambótico que hasta el propio Sumar se desmarcó de ese informe. Entonces, hay indicios que llevan a pensar que las negociaciones no marchan bien, o al PSOE no le interesa que sean negociaciones fructíferas a priori, es decir, parece que quieren jugar con los tiempos de poner nerviosos a sus posibles socios para que minimicen sus exigencias, y el indicativo más preeminente al respecto es que aún no hay fechada un día para la investidura. O sea, no tenemos todavía en el calendario fechado un día, marcado, señalado en rojo, para la posible investidura de Sánchez. Ha acabado la investidura fallida de Feijóo, hay 2 meses de plazo y ya hemos consumido casi 20 días. Entonces, bueno, a priori no parece que vaya a haber un acuerdo en ciernes, al menos en los próximos días o las próximas semanas, con lo cual vamos a jugar un poco con los tiempos, o van a jugar un poco con los tiempos, y igual juegan un poco demasiado con los tiempos. Claro. Antonio, como turno inicial. Sí, me ha sorprendido también a mí el poco espacio que se le ha dedicado en los medios al dictamen de los catedráticos, de los profesores y catedráticos que han presentado Sumar, ¿no? Es cierto, me ha recordado el famoso chiste del abogado, ¿no? Cuando al abogado le preguntan ¿quién tiene razón, A o B? Y el abogado contesta, que es lo que tiene que hacer, ¿quién es mi cliente? Esto es importante, ¿no? Claro. Estos dictámenes de parte, pues sí, efectivamente, a pesar de todo, es un dictamen difícil porque tiene que bregar con una idea inicial de los letrados de la Cámara, que ya hace 2 años dijeron que eso no, por ahí no se podía ir, y más luego, bueno, hay un sector de la opinión pública, incluso de la propia opinión nacionalista catalana moderada, ¿no? Que entiende que no se puede decir a la vez amnistía y lo volveré a hacer, o sea, eso no casa, ¿no? Y encima la autodeterminación excluyendo al resto del territorio español, tal, de una posible votación, ¿no? O sea, todo eso es que es muy difícil de articular, pero bueno, yo si en este momento tuviese que apostar, como acaba de quizás insinuar el compañero, yo sí creo, apostaría al pulso que el gobierno le echa al resto de los socios, por llamarles de alguna manera, bueno, si queréis ir a elecciones, todos saber dónde salimos, porque efectivamente esas elecciones para la izquierda yo creo que sería un suicidio.
Sería un suicidio. ¿Por qué? Porque los argumentos ya están descarnadamente puestos sobre la mesa, temas que se eludieron en el debate, se eludieron con cierta inteligencia, claro, porque son argumentos difíciles para discutir y fácilmente atacables, ¿no? Entonces, el pulso con Puigdemont, sobre todo con Puigdemont, es el más complicado, porque, claro, Puigdemont se le van acabando todos los plazos jurisdiccionales y procesales, de tal manera que ya en un año o así se acabó y tiene que presentarse el suplicatorio, todo esto se acabó, ¿no? ¿Y qué pasa si la amnistía o incluso el proyecto de amnistía, o incluso la promesa de amnistía, ¿no? Claro, se acaba, ¿no? Se acaba. Entonces, bueno, ahí será una decisión difícil, lo veremos en el último momento, pero en lo que respecta a la clave nacional de elecciones, sí o no, yo apuesto a que la repetición de elecciones va a estar sobre la mesa, y además creo que se van a echar detrás los tan valientes que hay ahora diciendo, bueno, pues vais a sufrir y tal. No, porque ellos son los que más van a sufrir, ¿eh? Porque las elecciones generales significa que Puigdemont en 2 años estará en Alcalameco, si existiera. Que no existe, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Y luego por lo que es el proyecto futuro nacional, de los grandes problemas que hay en este momento, el problema de la deuda, el problema del déficit, se está eludiendo. Sí, es terrible. O sea, que nos podemos tirar 4 meses con un problema enorme en materia de Euribor o de inflación o de pensiones, etcétera. Y esto, que es un problema que es increíble, que no forma parte de la agenda política, como se dice ahora, ¿no? Lo otro es lo importante, el mercadeo, que le está ocasionando un problema moral, por así decir, a un sector de la izquierda terrible, porque parece que todo está en el mercado, ¿no? No quisiera tratar ahora con los chicos jóvenes que te digan, oye, no puedes copiar. Bueno, ¿cómo no puedo copiar? Si aquí todo el mundo utiliza... Claro, uno copia como puede. Claro. Quise entender, Antonio, que considera que ir a elecciones de nuevo que sería casi un suicidio para la izquierda. Sí, yo creo que ahora, en este momento, tal como está de transparente las posiciones de cada una... Vamos a ver, el otro día hablaba con un alcalde que echaba la culpa, un exalcalde, perdón, que echaba la culpa de su pérdida precisamente a estas indefiniciones que hubo durante la campaña. Quiero decir que claro que afecta a todo. A esta transparencia, este posicionamiento a favor de los nacionalistas es popular en Cataluña, pero es terriblemente impopular en el resto de España. No hay que ser ningún genio para darse cuenta de que esto se vende muy mal. Entonces, sí, pueden sacar 21 escaños en Cataluña, pero van a perder 40, o sea, en el resto de España. Pero puede darse una paradoja, y traslado también la pregunta a Diego y a Iván, ¿no? Puede darse la paradoja de que no lleguen a un acuerdo, Pedro Sánchez y Puigdemont, por ejemplo, Pedro Sánchez diga, bueno, no pacto y me abrazo a la bandera de España y se presente como no quise entregar España a las No, todo el mundo sabe que quiso entregar. Claro, pero él puede decir pero que las no. exigencias, el precio era demasiado alto. Sí, pero él puede decir que no, y en dónde se entra en juego lo que Carlos Herrera califica por las mañanas de equipo nacional de opinión sincronizada, en el que, bueno, pues ahí lo tenéis, decíais que iba a vender el cortijo a los secesionistas y no lo hizo. Pero Juan, es un problema de plazos, porque lo que se está planteando aquí es que si, fruto de esa ley de amnistía, se plantea la cuestión de inconstitucionalidad por parte, en este caso, del juez Llarena, que es el que lo puede presentar, significa que estaría paralizado lo suficientemente tiempo para que la extradición fuera posible, porque ya se han agotado todos los plazos, con lo cual eso a Puigdemont no le vale. No le vale. Entonces, el pulso es muy interesante. Ah, bueno, muy bien. Entonces, mira, si no me apoyas, pues tendremos que ir a esto y a ver tendrás que ser extraditado. No sé. El juego es interesante. Es un juego de poder a ver quién va más allá, ¿no? Pero por eso digo que la situación es muy complicada, pero el pulso puede ser favorable a Pedro Sánchez. Puede que los nacionalistas, fruto de todo esto, ¿no? Nacionalistas que, por cierto, oye, ya cuando uno se reúne con el ministro de Hacienda al lado. No se habla solo de eso, me imagino que la cartera tendrá mucha presencia, ¿no? El Fondo de Compensación Interterritorial, los presupuestos. Cada vez sale más vacía de las reuniones. Pero sorprendente ver a la ministra de Hacienda en ese tipo de... Bueno, nos hemos acostumbrado a que el mercado
afecta a decisiones políticas total y absolutamente, como para posar, incluso no se oculta, o sea, no es que, oye, ya he hecho las cuentas de lo que te tocaría, no, la ministra aquí al lado, para que se vea toda España que aquí lo que estamos hablando es del dinerito que te corresponde, ¿no? De la moneda con tan disonante. Diego. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer ahora Pedro Sánchez no es solo sacar adelante su investidura, sino garantizar todo lo que es la legislatura. Porque a mí lo que me parecería absurdo es llevar a cabo el trámite de ser elegido presidente del gobierno, pero luego pasarse 4 años ingobernables, ¿no? Desde no poder aprobar presupuestos hasta leyes diversas y con este tema de Cataluña muy presente, porque me da la sensación que los próximos años va a ser otro tema, o casi el monotema otra vez. Si ya lo fue el Prusés en su momento, pues volveremos con el monotema catalán, ¿no? Aunque haya temas, como decía él, que sean importantes también tratar como económicos, pues por lo que sea, por una cuestión sentimental, por una cuestión de prioridad de determinados partidos, pues se mete como algo más importante que otros asuntos que... Entonces, bueno, y está un poco el dilema, ¿lo va a conseguir o no lo va a conseguir? La verdad que están siendo discretas, por lo menos a mi entender, las negociaciones del Partido Socialista con el resto de partidos con los que tienen que negociar. Te puede gustar más o menos con quién tiene que negociar, pero es que es el resultado que dio las elecciones del 23 de julio fue claro. Los conjuntos españoles que fuimos a votar decidimos ese hemiciclo y el juego político pues es el que es, y entonces pues hay que alcanzar una mayoría de 176 votos que te garantice esa gobernabilidad. Y cada uno pone las exigencias que considera. Y luego está el tema de hasta dónde tú te rebajas o hasta qué precio pagas para acudir para conseguir ese objetivo, ¿no? Que es mantenerte en la Moncloa. Yo creo y confío en que si es inabarcable e inasumible lo que van a exigir los partidos nacionalistas, volverá a haber elecciones el 14 de enero de 2024. No creo que sea el mejor escenario para la izquierda, también lo comparto, sobre todo para Sumar. Yo creo que sí que Sumar tiene una urgencia de que haya un gobierno, porque me parece que todo ese espectro ideológico cada vez va a menos y no se va a recuperar y no va a crecer, y entonces si vuelve a haber una repetición de elecciones, pues volverá a disminuir esos votos, esos escaños. Con lo cual, bueno, pues a ver, cada uno aquí tiene que jugar sus cartas, y me imagino que estaremos estos 2 meses pues hasta última hora un tiras aflojas y lo sabremos al final, o sea que nos vamos a pasar seguramente hasta final de noviembre con este debate. Será sobre foto finish, apuesta Diego. Citaba Diego a Sumar, vamos a hablar de Sumar también un poquito. Decía Diego, las negociaciones el PSOE las está llevando con la máxima discreción. Sumar parece que las está llevando con el altavoz en la mano. Quiero decir, desde voy a ver a Puigdemont a Bruselas y que me hago fotos que se entere todo el mundo, ahora el dictamen, ahora esto, ahora lo otro. ¿Es jugar al poli bueno, poli malo, o al PSOE se le ha salido un socio díscolo por la izquierda? No, yo estoy convencido de que, bueno, aunque no lo hayan hablado entre ellos, aunque no sea una política consensuada, el objetivo es el que es, ser presidente del gobierno en un caso, ser vicepresidenta del gobierno en otro caso, para eso tiene que haber un presidente del gobierno. Yo sí que estoy convencido de que, bueno, tal vez no estén jugando a poli bueno, poli malo, pero sí es verdad que a Sumar le cuesta mucho menos acercarse a determinados partidos a la izquierda del PSOE, o incluso a su izquierda, véase Bildu, por ejemplo. Es algo que ya empezó haciendo Pablo Iglesias en su día, un acercamiento a todos esos partidos de extrema izquierda, nacionalistas extremos, que están ahí, bueno, jugando un poco en el margen del sistema. Y yo no estoy de acuerdo en que lo estén voceando mucho, ¿eh? La vicepresidenta lleva callada desde el sábado. Teniendo en cuenta lo mucho que le gusta una cámara a Yolanda Díaz, bueno, yo creo que sí que está habiendo contactos, no a primer nivel de partidos. ¿Llevas la cuenta? Sí. ¿Llevas la cuenta? Desde el sábado. Correcto. Desde el sábado, porque luego hablaremos de eso, hizo unas declaraciones bastante atrabiliarias respecto al conflicto Israel-Palestina, justo el día en el que Israel estaba siendo atacada. Entonces yo no sé si está callada por vergüenza torera desde el sábado o porque tiene otras cosas en la cabeza, véase las negociaciones. No creo que se estén llevando a primera línea de los partidos políticos, primeros espadas de los partidos,
pero sí que en escalones intermedios y a nivel, sobre todo, yo creo que municipal, hay gente con la confianza de Sumar y del PSOE que está llevando las negociaciones en el País Vasco y en Cataluña. Otra cosa bien diferente es lo que ellos quieran dar a entender. Porque, bueno, ya vimos la semana pasada lo mucho que le costó a Sánchez pronunciar la palabra amnistía. Sí. También es verdad que se viene el 12 de octubre la Hispanidad, que luego hablaremos de ello. Ya sabemos todos la alergia que tiene Sánchez a los pitos ese día, en contraposición a los aplausos que hay a Su Majestad el Rey. Entonces yo creo que sí que está habiendo muchos contactos de los que no nos estamos enterando, de los que no estamos sabiendo nada, precisamente porque el foco mediático está centrado en los líderes de los partidos, pero estoy convencidísimo de que a un nivel mucho más discreto las negociaciones están teniendo lugar, los contactos, y yo apostaría que no son pocos. Apostaría que no son pocos. Y el hecho de que la ministra de Hacienda, como decía mi compañero, acuda a las reuniones, yo creo que es un buen indicativo de por dónde va el PSOE. Yo creo que es un buen indicativo de amnistía quizá no, referéndum desde luego parece que no, pero traemos a María Jesús Montero a ver qué podemos sacar en claro, a ver si os podemos engañar de otra manera. El propio... Amnistía con un calendario distinto, porque el problema no es tanto la amnistía como el calendario que exige el pago previo, que Puigdemont De hecho, la última ley que se hizo a prisa y corriendo, porque corría prisa a tramitarla, porque era una ley marcadamente política, fue la ley del solo sí es sí. Ya vimos cómo salió. Ya vimos el resultado de hacer una ley con prisas, sin tener en cuenta los dictámenes de expertos, de juristas, del Consejo de Estado. Que una ley tan importante como la ley de amnistía en mes y medio que queda vaya a estar tramitada, bueno, o vaya a estar por lo menos en ciernes parece bastante improbable. Y luego está el caso de que haya un recurso ante el Tribunal Constitucional y que haya unas medidas cautelares que la dejen en suspenso en tanto en cuanto se resuelve. Entonces, los plazos se están estrechando y la negociación es la que es, y no parece que de momento estén muy contentos. El otro día el PNV hablaba de la olla, hablaba del cocido y hablaba de que la olla ni siquiera estaba en el fuego. Fue hace 2 o 3 días. Manda narices que uno de los más centrados en este sentido sea Arnaldo Otegi, que dijo que el referéndum era de todo punto imposible ahora y que en todo caso se planteaba a años vista. Años vista lo decía además como bastantes años vista. Bastantes años. No lo decía a 1, 2, 3, 4 años. No sé yo qué parece en Cataluña esa posición del movimiento Abertzale, que siempre han ido de la mano y siempre ha sido más radical que los catalanes, y ahora los catalanes han de repente adelantado por la izquierda en planteamientos maximalistas a un movimiento vasco que siempre fue mucho más reivindicativo, mucho más independentista y mucho más combativo. Sí, y más contundente. Voy a hacerles la pregunta que Antonio no estaba, pero creo que Iván y Diego sí, para pasar al otro tema. La pregunta que les hacía hace 20 días, comienzo por Antonio. Si tuviera que jugarse una módica cantidad de dinero, ¿iríamos a elecciones el 14 de enero? Sí. Yo creo que en este momento es el escenario más probable, teniendo en cuenta que el pulso que se va a jugar al final va a girar sobre eso. Y requiere tal cantidad de acuerdos, es una confluencia planetaria, ¿no? Tiene que estar de acuerdo todos, y con que uno pueda salir reforzado de esas posibles elecciones, se acabó. No sé, yo creo que es el escenario que más probabilidad tiene ahora. Aunque hay que reconocer, que en este sentido, si hay alguien que puede sacarlo adelante es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha demostrado una capacidad de negociación que, como hemos visto en pocos, puede estar uno a favor o en contra, pero esa capacidad la tiene, ¿no? No digo que tampoco que sea beatífica, pero yo creo que la puede sacar adelante. Sí. Iván, ¿apuesta por elecciones después de Reyes? Bueno, es verdad que Sánchez ha vivido in extremis desde que está en la primera línea política. Toda su vida política a primer nivel ha vivido in extremis y siempre sobre la bocina, y siempre ha tenido suerte. Entonces, bien es verdad que no puede uno fiarse porque siempre parece que tiene un as en la manga. Hombre, bien es verdad que los 700 y pico asesores me imagino que ayudan mucho. Pero si tuviera que apostar por elecciones, apostaría por elecciones. Como decía antes mi compañero, Puigdemont se lo juega al todo o la nada. Estoy convencido de que Puigdemont no entrará en prisión. Estoy convencidísimo. Bien sea por la amnistía o bien sea
porque vamos a una repetición de elecciones, se le acaban todos los contenciosos y todos los procedimientos que tiene establecidos y me imagino que se irá de la Unión Europea. Pero estoy convencido de que Puigdemont quiere o llegar en Lord de multitudes o no llegar. Y para llegar en Lord de multitudes necesita llegar con la amnistía en la mano izquierda y el referéndum en la derecha. Diego, dos opiniones a favor de que pueda haber elecciones, o sea, de que va a haber elecciones el 14 de enero. Hombre, por los precedentes, Pedro Sánchez tiene mucha suerte, estoy de acuerdo con él, demasiada suerte, con lo cual yo creo que él está convencido de la necesidad de formar un gobierno. Lo que no sé es si, digamos, se sentirá cómodo y aceptará las exigencias que le van a imponer. Entonces esa es mi duda, porque en ese escenario, por lo que se está hablando, pero es que, claro, tenemos una información, lo que hablábamos antes de la rumorología, nos tenemos que ceñir a esa información que es la que tenemos todos y desde aquí pues nos da la sensación de, oye, pues hay más probabilidades de ir a elecciones en estos momentos que formar un gobierno, pero bueno, oye, pues... no, por supuesto. A ver, es un poco... No se puede decir triste, porque al final es un sistema democrático y es una democracia parlamentaria, no hay segundas vueltas, pero sí es verdad que, bueno, llama un poco la atención que en el momento de mayor debilidad parlamentaria del catalanismo sea cuando más poder de decisión tiene. Cuando más poder de decisión tiene, efectivamente. Es el todo o la nada. Efectivamente. Bueno, hablamos también de la Hispanidad. Bueno, pues llega la festividad de mañana, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, bueno, jornada con la presencia del presidente del gobierno en ese desfile, los reyes, la princesa, la legión, la cabra. Bueno, es un... Sí, bien, pues no es el día más preferido en la agenda, lo más seguro, del presidente Sánchez. A día de hoy, la Hispanidad, fecha que nos sugiere ¿qué? Diego. Por cierto, no sé si mañana también no será un buen día para Felipe VI, porque viendo un poco lo que pasó el domingo en Barcelona con algunas pancartas ya me está un poco creando dudas de si dentro de lo que se autollaman constitucionalistas, porque el jefe está cumpliendo la Constitución y nombrarse a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, pues parece que no le sentó muy bien. Así es. Bueno, nada, la verdad que vivimos en un país, a mi entender, muy distinto, muy diferente. Cada uno tenemos una sensibilidad por lo español que no es lo mismo. En mis vacaciones, hace unos días que estuve en Melilla, pues comprobé que allí lo español es muy importante, ¿no? Bueno, pues digamos que obviamente no quieren ser marroquíes ni locos. Y celebraron en los 526 años que llevan siendo como una ciudad española parte de nuestro territorio. Y lejos de sacar sus peculiaridades, ¿no? Sus tradiciones, era todo englobado lo español, la bandera española, desfiles militares, un poco un mini 12 de octubre. Aquí yo en el Día de Asturias no me imagino una escena parecida, entonces quiero decir que cada lugar de nuestro país tenemos una manera de sentir las cosas distintas, ¿no? Y luego estaba un poco el debate también en su día de si realmente el Día Nacional tenía que ser el 12 de octubre como está previsto o si debía haber sido, o se tenía que haber elegido el 6 de octubre, ¿no? El 6 de diciembre, ¿no? El Día de la Constitución. Bueno, sea como os fuera, cada uno tiene ahí su punto de vista, pero... Yo sí, lo único que te puedo decir es que cada uno lo viva como quiera, obviamente, lo español. De distinta manera. Antonio Iván, ¿qué le sugiere la festividad de la Hispanidad? A mí me sugiere pues algo muy importante, que es que ese día se celebra no el Día de España. O sea, es que estamos perdiendo el punto de vista de que no se celebra el Día de España, sino que se celebra algo mucho más trascendente, que es el Día de la Hispanidad, es decir, el Día de todos los hispanos. El día que celebramos una lengua, unas tradiciones, una cultura que une a más de 500 millones de personas a un lado y otro del Atlántico, con sus luces y con sus sombras, pero con una historia compartida, con una lengua compartida, con unas tradiciones compartidas. Entonces, yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos del Día de la Hispanidad, o celebrar el Día de la Hispanidad, no solo en España, sino sabiendo que es el día que celebramos una koiné, una cultura común con los países hispanoamericanos.
Ese día fue día festivo nacional en muchos países hispanoamericanos Sí. hasta no hace mucho. Sí. Hasta no hace mucho, donde reivindicaban, pues, evidentemente, el pasado común con España y la herencia civilizadora que ha habido durante 300 años de convivencia común. Entonces, es que realmente no somos conscientes del valor que tiene eso. Es que no somos realmente conscientes de la envidia que tiene cualquier país europeo, exceptuando Inglaterra y su Commonwealth, de tener al otro lado del Atlántico o de tener al otro lado del mundo millones de personas que piensan como nosotros, que hablan como nosotros, que tienen nuestra cultura, nuestras tradiciones y que no hay más que ver que bueno, la inmigración latinoamericana está cada vez más presente en Sí, España. sí. Es una inmigración o es un pueblo, son un conjunto de gentes que no tienen ningún problema en cuanto a integración, no como otros colectivos de población inmigrante. Entonces yo creo que sí que tenemos que reivindicar esa labor y no estar siempre haciendo mella en lo que nos separa y fustigándonos y echándonos encima los sacos de la leyenda negra, que no fue tan leyenda negra, sino bueno, reivindicando lo que tenemos en común y lo que nos une y bueno, y al fin y al cabo la gesta de que un puñado de españoles en 1492 en unos cáscaras de nueces cruzando un Atlántico proceloso fueran capaces de descubrir, explorar, conquistar y administrar un imperio enorme que se extendía desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. Entonces, Prácticamente sí. Para mí es un motivo de orgullo. Antonio, por edad usted vivió el Día de la Raza. Se llamaba así. Se llamaba así. Es verdad. Ahora Día de la Hispanidad y en una España quizás puesta en entredicho, ¿no? Por lo que hablábamos antes, movimientos secesionistas y demás. La verdad es que pensaba el otro día, la primera vez que fui, en el año 75, fui a Barcelona por primera vez, ¿no? Y vi tal diferencia entre Barcelona por encima respecto a Madrid, que pensaba yo, ¿cómo puede haber esta degeneración? O sea, ¿a dónde les ha llevado a Cataluña? Yo que voy periódicamente a Cataluña, que quiero Cataluña mucho y tengo una hija trabajando allí. ¿Cómo puede haber ocurrido esto? O sea, realmente, ¿cómo Madrid le ha comido la tostada a Barcelona? ¿O cómo, al revés, ha expulsado tanta gente tanto talento, ¿no? Es una cosa sorprendente, efectivamente. La cultura del castellano, ¿no? Mencionaba el compañero antes, efectivamente. Es que el español es un vínculo, es un negocio. Es jugar con ventaja, es tener dopado el coche de Fernando Alonso contra otro. Es que realmente en Estados Unidos quien habla castellano tiene más posibilidades, el doble, de encontrar empleo que uno que solo habla inglés. Uno de cada dos estadounidenses habla castellano. Es una maravilla. Los estados más ricos, de mayor iniciativa, están demostrando ser los del sur, Florida, California, todo esto, Texas. Texas es un potencial. Entonces, ¿cómo se puede? Ya no hablo de México ni de Sudamérica, es que solamente con el mercado americano, ¿no? el español, ¿no? Es que es sorprendente cómo se puede estar renegando de esto, ¿no? Este tiro en el pie que nos estamos dando. Bueno, es así, es una situación emocional contra la que no se puede luchar, porque por mucho que te encuentras con este tipo de situaciones, ¿no? Y es cierto que siempre, cuando llega el 12 de octubre, pues se confluyen, por una parte, el tema del castellano, del español, también el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora, con el tema, como hemos visto en los sucesos de Gaza, nos hemos dado cuenta que, pues sí, el buenismo está muy bien y tal, pero las Fuerzas Armadas son importantes, los servicios de inteligencia militares son importantes, los servicios tienen que funcionar, las alertas, los aviones, el barco, todo esto, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que reconsiderarlo todo? No, de vez en cuando tiene que ocurrir este tipo de desgracias para darse cuenta que tenemos pues, que asumir una realidad, que vivimos en un siglo donde los riesgos de confrontación bélica existen y que podemos querernos mucho, pero que conviene no olvidarlo, ¿no? Que los ejércitos hay que mantenerlos y que nunca pueden ser olvidados, por mucho de que, sí, está bien, los festivales de la paz y tal, bien, está bien, pero luego la realidad es otra. Pasa lo que pasa, sí. La violencia es mala, pero la violencia existe. Está ahí y contra ella hay que estar prevenido. Bueno, introducía Antonio perfectamente el tema de
Israel, de Palestina, de Gaza. Bueno, ya saben lo que está ocurriendo, una tragedia humana tremenda. Bueno, pues quería preguntarles a nuestros contertulios sobre el papel que está jugando o que no está jugando España. Hace pocas horas el presidente Biden, bueno, pues decía, vamos con todo en apoyo de Israel y nos secundan nuestros aliados Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. Bueno, pues yo no sé si ahora jugamos en segunda o si hay que dar gracias que Biden no nombre. No lo sé. ¿Qué les parece? Yo entiendo que la postura de España tiene que estar en conjunto con la de la Unión Europea. Máxime, perdón, sí, por supuesto. atajo. Máxime cuando España está ostentando ahora mismo la presidencia de turno. Bien, no sé si esto es como la banda de cornetas y tambores o poco más. Vamos, no, digo no porque lo ostente España, sino a nivel internacional. Bueno, bien, España, y mañana le toca a Luxemburgo, ¿no? Pero bueno. No, bueno, lo que te decía, yo creo que tiene que estar coordinada la respuesta europea desde los organismos europeos. Es verdad que a veces con conflictos como los que se han despertado otra vez desde el sábado, pues te da la sensación de que llegamos tarde siempre, ¿no? Que vamos un poco al rebufo. Yo no sé qué consecuencias va a haber. A mí estos días de la que iba a casa y encendía la televisión y mientras estaba comiendo me parecía terrible tener la imagen de las televisiones, ver en directo los bombardeos, ¿no? Sobre Gaza. Te da una sensación de, madre, estoy aquí comiendo tranquilamente y saber que están ahí matando a gente, ¿no? Porque una cuestión es el derecho a la defensa, a la legítima defensa por parte de Israel, y otra, que Israel tenga carta blanca de hacer una atrocidad. Yo he escuchado algunos mensajes que me preocupan mucho, ¿no? De poco menos que arrasar Gaza. Entonces, estamos hablando de muchísima gente que vive allí. Creo que es un error identificar al pueblo palestino con Hamás, aunque Hamás sea ahora mismo quien gobierna la Franja de Gaza, que es obviamente otro problema, porque uno de los anuncios que se hicieron desde la Unión Europea es que congelábamos las ayudas al pueblo palestino, y España fue uno de los países que protestó. Bueno, pues si te sirve también para contestar la pregunta, y parece ser que rectificaron, que ahora hablan de una revisión de todos estos fondos que estamos mandando económicos, a ver cómo lo hacen, pero no ya ahora hablan de congelación, ¿no? Porque bueno, el problema es que lo gestionas jamás al final ese dinero. Entonces estamos en un bucle que no sé cómo va a salir, la verdad. Estamos, yo creo que de momento muy al principio, y me preocupa. A ver, es un conflicto. Israel lleva 75 años de existencia este año, y en estos 75 años ha habido 6 mapas distintos, ¿no? Porque bueno, ha ido ganando unas guerras, ha ido ganando territorio. Está la cuestión de si no están respetando las resoluciones de las Naciones Unidas, están ocupando territorio, que si el muro que rodea Gaza, pues lo único que es una ratonera, y está creando pues que 2 millones de personas, creo que son los que viven más o menos en Gaza, en un muy corto espacio de terreno, bueno, aquello sea imposible de vivir, vamos, y ahora encima hay cortes de luz. No lo sé por dónde va a ir los tiros, pero bueno, yo, por contestar tu pregunta, creo que España tiene que llevar las acciones coordinadas con la Unión Europea. ¿Perdemos papel internacional a pasos agigantados, o estamos donde tenemos que estar o donde merecemos estar? Antonio e Iván. Sobre lo que decía el compañero, efectivamente, cómo ha cambiado lo que es la guerra en la sociedad del conocimiento, ¿no? O sea, retransmitida en directo. Recordaba ahora que todas estas imágenes de las atrocidades, la sociedad civil, donde al fin y al cabo hay ingenieros de datos, expertos, solo viendo en el Twitter los vídeos que se colgaban, consiguieron identificar a todos los atroces asesinos que participaban en ellos, lo identificaron con nombres y apellidos y los metadatos que incluyen los vídeos perfectamente tal. O sea, quiero decir que ellos, en el fondo, son sus peores enemigos, ¿no? Todos estos de Hamás cuelgan eso pensando que tal, y lo que hacen es conseguir retirar todavía el poco apoyo que ya estaba teniendo, porque la sociedad ya se había cansado del conflicto de Oriente Medio, como se acabará cansando del de Ucrania, etc. Entonces,
todavía tenía poco apoyo como para encima se lo retiren, porque acaban uno identificando pues, árabe con problema o musulmán con problema. Entonces hacen un daño enorme, son sus peores enemigos, ¿no? Entonces esta sociedad de grabarlo todo, incluso las atrocidades, yo no sé si ellos, bueno, claro, efectivamente, si tuvieran 2 dedos de frente no lo harían, claro, pero tampoco matarían, ¿no? Claro. O sea, vienen en el mismo paquete, entonces, ¿no? Pero bueno, eso respecto a cómo está el escenario actual, ¿no? Luego también eso, pues que éramos pocos y parió la abuela. O sea, íbamos con freno a mano puesto por la guerra de Ucrania y ahora esto que todos hemos recordado, la guerra de Yom Kippur y aquí cuando las 2 guerras, el petróleo se disparó, la economía empezaron a hablarse de crisis económica, del crecimiento, etc., ¿no? Y claro, pues habrá que ver qué pasa con el IBEX, con la bolsa en Estados Unidos. Yo creo que vienen tiempos malos porque esto obviamente no es un tema para cerrar. Yo creo que Israel efectivamente va a ser muy expeditivo. Quizás eso va a ser un problema porque las razones que tiene ahora puede perderlas si eleva también el nivel de atrocidad y se pone al mismo nivel que los otros. Pero bueno, conociendo cómo han sido los antecedentes, supongo que arrasará aquello y quedará como un cereal. Eso es terrible, ¿no? Es terrible. Pero vamos a una situación donde la economía, obviamente, va a sufrir. En el escenario del próximo ejercicio, pues supongo que la inflación volverá a tal, el Euribor volverá a dispararse, etcétera, etcétera, y otra vez a empezar. Y vuelta a empezar. Iván, sobre el papel... Yo creo que evidentemente no somos una potencia de primer orden, aunque ahora circunstancialmente somos una potencia de primer orden porque ostentamos, como bien decías, la presidencia de turno de la Unión Europea. Pero es que ahora somos una potencia no de segunda B, lamentablemente, porque el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia son las 4 economías más grandes de Europa. España es la 5ª, la 4ª de la Unión Europea si excluimos a Reino Unido. Entonces, hemos perdido la oportunidad de condenar sin ambajes y rotundamente el terrorismo de Hamás contra unos ciudadanos que no habían hecho ninguna provocación ni habían cometido ningún ataque, sino simplemente terrorismo yihadista. El mismo que sufrimos en España y que nos gustó tener la solidaridad internacional, el mismo que sufrió Estados Unidos, el mismo que sufrió el Metro de Londres y el mismo que sufre Israel desde hace 75 años, como decía Diego antes. Entonces yo creo que este es un problema enquistado, de difícil resolución, y sobre todo que es un problema de difícil resolución cuando no somos capaces de meternos en la mentalidad de un pueblo como el israelí, como el pueblo judío, que es que lleva 75 años luchando por sobrevivir. Es que es el único caso de un país cuyos vecinos quieren, no es que quieren que deje de existir, es que quieren aniquilarlo. Hay un lema ahí que dice, del Jordán al mar. Es decir, del río al mar, exterminarlos directamente. Acabar el trabajo que hizo Hitler, como dicen en Irán. Entonces a mí me parece terrible, sobre todo porque es un pueblo que hace 70 años sufrió el Holocausto, sufrió la exterminación sistemática y programada de 6 millones de personas. Y tienen ese pasado muy presente y su determinación es sobrevivir. Sobrevivir. Y que es una democracia, exacto. Nos pese más o menos, es un país que nunca ha tenido un golpe de Estado, una junta militar, que ha sido gobernado democráticamente, que tiene una democracia parlamentaria, que sus vecinos, sus menos, ¿no? Y sus países vecinos, efectivamente, nunca han tenido un sistema democrático que funcionara con transparencia, con libertad. No, vamos a ver, es un país plenamente occidentalizado, donde los hombres y las mujeres tienen igual oportunidad. Entonces, yo creo que es un país que no deberíamos dudar en apoyar acérrimamente, porque es que lo que está al otro lado de la Bahía de Gaza es la barbarie. Es la barbarie de decapitar a 40 niños en un kibutz. Entonces, bueno. Eso ha dicho ahora Israel, el propio país, que eso no es verdad. O sea, es un problema con las redes sociales también. Te lo digo. Pero mira, es un poco lo que comentabas tú. No que lo ha dicho jamás, lo ha dicho Israel. Lo que comentabas de por qué Melilla son tan españoles. Porque saben lo que tienen al otro lado de la valla. Porque saben lo que tienen al otro lado de la valla. Porque España es la civilización. Sin adjetivos. La civilización. ¿Ha estado tibio el gobierno de sociedad, digamos, los socios de gobierno, ahora de condenar esto? Porque una parte del gobierno lo ha condenado y la otra parte
Bueno, ha utilizado las frases adversativas, sí, pero bueno, hay tweets de Echenique, bueno, pues verdaderamente vomitivos y demás. Da una imagen de desunión exterior. Si te fijas, claro, este tipo de formaciones, al contrario de lo que ocurre en la realidad, con quien deberían estar es con Israel, que es donde el papel de la mujer, tanto que venden el papel de la mujer en ambos lados de la frontera no es el mismo. No es el mismo. En unos hacen la mili, en uno tienen iguales derechos, en el otro les ponen... No quiero entrar en ese tema, pues un tema... Hombre, bueno, nada, es que no hay color y sin embargo, pues parece que es verdad que la situación tiene muchos grises y no... Pero desde el punto de vista del papel de la mujer, no entiendo cómo se obcecan en este tema porque han conseguido, quizás un tema de marketing también, en el mercado, empoderarse y no sé qué, pero resulta que en este tema, precisamente, donde menos derechos tienen es precisamente en Irán, que resulta que ahora es la madre del cordero, nunca peor dicho en este caso. Sí, nunca peor dicho en este caso. Pero ¿ha estado tenue o ha dado una imagen de división? Yo creo que es la imagen que todos esperábamos, porque hay determinada, la extrema izquierda española, no ha condenado el terrorismo español, va a condenar el terrorismo de Hamas. Han estado siempre más del lado de Bildu o de Herri Batasuna o de ETA o de como queramos llamarle que del lado español. Y pensar que estuvo a punto de resolverse. ¿Recordáis aquí cuando los premios Príncipe, en aquella época, con Camp David, faltó el canto un duro para que se arreglara? Y es un tema digno de estudio que habrá que... Y los muertos, presidentes asesinados por intentar llegar a una resolución definitiva. Decía un poco aquí el compañero, es que hay un episodio el sábado que es el secuestro de un montón de mujeres, mujeres y hombres que asistían a un festival, por cierto, por la paz, muy cerca de la frontera con Gaza. Secuestraron a un montón de mujeres que, por cierto, son todas jóvenes y guapas. Lo cual da un poco que pensar, teniendo en cuenta el papel de la mujer en el mundo musulmán y en determinados extremismos del mundo musulmán, que está reducida prácticamente a ser un objeto sexual. Da bastante que pensar del morbo que mueve a estas personas con respecto a las mujeres, pero es que es lo que decía él, es que esas mujeres estaban en un festival bailando, divirtiéndose, haciendo algo que no se podía hacer 2 o 3 kilómetros más allá. Algo que para una mujer en Gaza sería impensable. Sí, totalmente. Entonces, que la ministra o la vicepresidenta Yolanda Díaz salga el mismo sábado, o sea, el mismo día en que se están produciendo los ataques, antes de la respuesta de Israel, que podemos juzgar si es más o menos contundente, pero de momento llevan 5 días bombardeando Gaza y hay menos muertos palestinos que israelíes. Con lo cual, la precisión quirúrgica de la intervención militar y de la inteligencia israelí parece que está funcionando. Yo estoy convencido de que tienen marcados ya los todas objetivos. esas fotos, o haciéndose las fotos y tal, ya los tienen a equipos de becarios o de soldados allí perfectamente identificando a los 8.000 tipos que entraron y uno a uno saben dónde viven, la casa se irá destruida. ¿Y por qué cayó esta casa? Nadie lo sabe. Lo saben. ¿Por qué esta sí y la otra no? Ese mismo día, Yolanda Díaz haga un llamamiento en favor de Palestina y hable de los palestinos y de la causa palestina, hombre, igual le habría convenido más ese día estar callada, aunque lo pensara. Pero es que no son sus ideas personales, es que es una vicepresidenta del gobierno de España. Hombre. Quizás convendría ser un poco más suave y más timorata a veces y callarse y tragarse sus ideas, porque representa a mucha más gente de la que la ha votado, a mucha más gente de la que piensa como ella y sobre todo porque va de banderada de muchas causas que los palestinos ni cumplen, ni respetan, ni tienen intención de hacer. Ni tienen en la agenda cumplirlas. Diego, al PSOE le ha salido un socio incómodo en el lado izquierdo y se ve ahora en casos como este donde, bueno, como decía Iván, si hubiera estado callada hubiera estado mejor. Bueno, yo creo que España como país hemos condenado, ¿no?, las acciones terroristas de Hamas. Entonces, en ese sentido, creo que podemos decir que no hay ninguna tibieza por parte del gobierno español, ¿no? Sí que creo que, siguiendo lo que decían los compañeros, por lo que creo que sienten los israelitas, es que esto es su 11 de septiembre, ¿no?, nuestro 11 de marzo. Entonces, ellos, a mí lo que me da miedo es la respuesta de Israel.
porque entendiendo efectivamente que desde su creación en 1948 todos los países que tenía alrededor han querido estar en guerra con él, han estado en guerra con él, sí. Que eso hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que, bueno, yo no sé si se había estancado el conflicto, había ya un hartazgo global por el asunto, sí. O que todo se centraba en Ucrania, no sé qué es lo que ocurrió exactamente. Pues lo que ha ocurrido el sábado ha vuelto a centrar la actualidad internacional en este punto del planeta, ¿no? Y no, solo por decir lo de sumar, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que lo que intentan jugar es, si condenamos lo que hace Hamás, pues ¿por qué no condenamos también lo que hace Israel? O no que traten de justificar que Hamás tire cohetes y mate gente, porque me parece inaceptable justificar eso, o sea, no hay justificación, punto. Pero lo que intentan decir es, oye, es que el pueblo palestino, mira en qué condiciones vive, le han ocupado su tierra, la comunidad internacional ha mirado para otro lado. Como Israel, uno de su principal socio es Estados Unidos, entonces todos tenemos que ir con Israel. Yo creo que están haciendo también, o intentando hacer desde su óptica, una crítica de que por una parte pues sí que condenamos unas ciertas acciones, pero otras le damos como carta blanca a Israel. Yo sinceramente tengo mucho miedo de qué va a hacer Israel. Porque Israel es un ejército potentísimo, tiene una inteligencia, la mejor inteligencia del planeta, que no entiendo cómo ha tenido este error el sábado, sinceramente. Pero bueno. Ahí te tengo que interrumpir. Me indican que tenemos que ir a publicidad tan solo 30 segundos y volvemos. Citaba Diego el papel de la inteligencia israelí, que ha quedado entredicho, de ser la mejor del mundo al gol que le colaron por toda la escuadra el pasado sábado. En 30 segundos, nada de publicidad y estamos de vuelta. Bueno, pues continuamos. Son las cosas que pasan cuando se graba un programa. Hay que ir a publicidad, se va, y si igual que se va, se vuelve. Bueno, decía Diego, esa inteligencia israelí considerada, bueno, pues como la mejor del mundo, esos agentes del Mossad que hemos visto en infinidad de series y películas y documentales, bueno, pues esta vez no anduvieron todos los finos que deberían de estar, o si los tuvieron, la autoridad que tenían por encima no les hizo mucho caso, que también eso se suele dar. ¿Se teme la reacción de Israel? Hombre, yo estoy convencido de que sin duda son los mejores servicios de inteligencia del mundo, seguramente, porque es un país que se cimenta sobre eso, sobre la prevención de los ataques de todos sus países vecinos, que son tremendamente hostiles. Bien, es verdad que yo creo que aquí Hamás contó con bastante más aquiescencia de la que nosotros pensamos. Véase Irán, que quería, pues seguramente, dinamitar el proceso de reconocimiento del Estado israelí por parte de Arabia Saudí, que se iba a producir en estos días, y que ahora al estallar el conflicto va a hacer que eso sea imposible, porque Arabia Saudí no puede ponerse de lado. Arabia Saudí es la capital del wahabismo, que es el movimiento islámico más rigorista. Es el país de los santos lugares, muy ligados también con Jerusalén, que es el tercer lugar santo y que está en pleno eje del conflicto. Tenemos por otro lado las milicias libanesas de Hezbollah, que bueno, es la pugna que hay dentro del mundo musulmán también entre suníes, chiitas, los turcos por otro lado con Azerbaiyán haciendo la pinza sobre el territorio de Nagorno-Karabaj hace 15 días y que suscitó un éxodo de 300.000 armenios sin suscitar ninguna queja de la comunidad internacional. Yo estoy convencido de que si han convocado a 360.000 reservistas, si han movido el ejército a la Franja de Gaza, es porque va a haber intervención terrestre en la Franja de Gaza. Y si va a haber intervención terrestre en la Franja de Gaza es pese a quien le pese y cuesta a quien le cueste, porque ahora mismo Gaza y las demás ciudades de la Franja de Gaza, porque no solo es Gaza, hay otras localidades más pequeñas, es el escenario ideal para una guerra de guerrillas, para un combate urbano, que aumentaría las bajas, evidentemente, del atacante. Bien, es verdad que tienen una tecnología punta en cuanto a drones espías, satélites de inteligencia, tienen uno de los vehículos acorazados, que es el Merkava 4, que es de los más avanzados del mundo, pero las bajas van a estar sobre la mesa. Ahora bien,
esa intervención terrestre, yo estoy convencido de que se va a producir. Nadie mueve todo el ejército, nadie moviliza esa maquinaria hasta la frontera para no intervenir, y de que se va a producir fundamentalmente por los rehenes. Estoy convencido de que si no hubiera rehenes, bueno, todo quedaría en una campaña de bombardeo sistemático de objetivos estratégicos y no entrarían en Gaza. El futuro de Gaza dependerá de lo que se enquiste las posiciones, dependerá, yo creo, de la contundencia con que Hamás responda o del grado de resiliencia, de resistencia de la población palestina y el grado de oposición que imponga. Y si aumentan las bajas en el ejército israelí, estoy convencido de que aumentará la devastación sobre Gaza. Y, hombre, eso que dicen algunos políticos israelíes de que hay que borrar a Gaza del mapa, pues no sé hasta qué punto puede ser o no puede ser, porque es que hablamos de un lugar con unas connotaciones económicas, sociales, culturales, políticas, lingüísticas, étnicas, tan enquistadas en cualquier elemento que cojamos del conflicto, llámense gazatíes, llámense yihadistas de Hamás, que no es lo mismo, como decía Diego antes muy bien, llámense cisjordanos, que tampoco es lo mismo que los gazatíes, llámense milicias libanesas de Hezbollah. Entonces se puede incluso extender el conflicto a la región y, como bien decía antes el compañero, bueno, tener unas previsiones catastróficas para una economía occidental que ya está muy mermada y que está viendo como con una guerra en Ucrania, ya en Europa, en el propio solar continental europeo, ya teníamos bastante, pues es que este es el lugar del que viene el petróleo. Claro. Es que la crisis puede ser todavía muy peor, porque nos pilla mucho peor, nos pilla con el precio del combustible disparado ya. Entonces, bueno, la contundencia de Israel o la respuesta de Hamás será lo que determine en los próximos días si el conflicto se extiende, si el conflicto se alarga y qué repercusiones tiene ese conflicto a nivel regional y a nivel mundial. Egipto está intentando que no... mediar, sí. Y que no le lleguen 2 millones de tal, porque si efectivamente si escapa la población civil, entonces sí que se puede producir ayuno erial, porque en el momento que haya menos población civil o no corran tanto peligro las vidas porque hayan escapado, pues efectivamente arrasarán. Entonces forma parte también un poco de la estrategia de los países adyacentes que no escapen los 2 millones de habitantes, porque si no, bueno, aquello va a ser un paseo militar, nunca mejor dicho, ¿no? Luego también está, como bien decía Iván, ¿no? Aportaron el acercamiento que se había producido, parecía que iba adelante, o sea que realmente hay una estrategia ahí de tablero de ajedrez y ahí podemos sobre la mesa a Putin, ¿no? que bueno, de alguna manera el escenario no le viene mal desde el punto de vista de que al ampliar solo puede ganar eso. Y luego en realidad hasta el punto de que el propio presidente de Ucrania ha tenido que ir hoy a la asamblea de la OTAN, precisamente para recordar un poco, bueno, que existe todavía ese frente y que, bueno, sorpresivamente, porque parece que se presentó allí, bueno, lo sabrían solamente los miembros, ¿no? Sí. Pero tenemos 2 conflictos que están muy vinculados, que están afectando a los precios de las materias primas, ya no solamente a los cereales, el petróleo, el gas, bueno, es un problemón de mucho cuidado. Y todos se perjudican. Es que realmente, ¿quién gana en esta situación? Nadie, porque los propios países árabes no ganan ninguno, si es que viven fatal. Si aquella situación, los indicadores que tienen de corrupción, de industria, cero. O sea, los países occidentales somos los únicos que vamos, sí, empeorando nuestra calidad de vida, pero con un nivel todavía muy superior, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué situación? El hombre es el único capaz de hacerse daño a sí mismo. Es una cosa sorprendente. Así es. Diego. No, bueno, pues digo los análisis. La verdad que no sé deciros qué va a pasar. Está también la especulación de que los servicios de inteligencia lo sabían, pero lo dejaron pasar para precisamente... eso ya entra dentro de la eso es la rumorología, claro. Sí. Es que, no, porque piensas, oye, son los mejores del mundo, o uno de los mejores. ¿Cómo se les que no es un cohete ni 2, es que han sido más de 4.000, por lo que he leído hoy. Entonces, ¿qué decir? Ojo, que a lo largo de la historia muchas veces los servicios de inteligencia, y esto sabrá más Iván, a muchos gobiernos les dicen, cuidado que va a pasar esto, y el gobierno de turno dice... Pearl Harbor, el 11S.
El 11S, a Stalin le advirtieron por activa y por pasiva, los alemanes te van a atacar con fecha, lugar y hora, y quita, calla. Y luego pasa lo que pasa. No, la información igual existe, efectivamente, luego pues me imagino que habrá unas escalas de amenaza o de posibilidades. Me imagino que en el 112 recibirán no sé cuántas amenazas de bomba y la policía valorará si es real Filtrado, o no, que sí, porque si cada vez que hay una amenaza bomba tienen que desalojar un centro comercial o un campo de fútbol, pues entonces no tendríamos vida, porque seguramente haya mucha gente irresponsable que hace esas llamadas falsas, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que habrá una valoración, pero me parece que en este caso, bueno, yo creo que ha sido un error en el sentido de que espero que no haya sido adrede para iniciar otra vez el conflicto y espero que no. Espero que no, por humanidad, o sea, que sea solo por humanidad. Que se refuerza el papel de los servicios de inteligencia en el sentido de que ese conflicto que hay siempre latente entre libertades y seguridad, bueno, pues efectivamente ahora pienso que la política de Netanyahu de armar, de restringir, pues supongo que ahora ya no la para nadie. O sea, quien lo acusa sabe que, sí, pues es un clásico acusar de eso, pero es que los beneficios son efectivamente, los beneficios para quien piensa que hay que restringir las libertades, pues son claros, porque está vamos, en Israel, a partir de ahora, los servicios secretos no van a tener límites de donde pueden ir a averiguar, a estudiar, y eso que hoy en día los servicios secretos ya no son lo que eran. Ahora los servicios secretos son ingenieros, son todo satélites, son mapas, pero mapas inteligentes. O sea, en realidad ahora es otro sistema donde inteligencia artificial, Pegasus, eso es el programa, ¿no? El famoso Pegasus. Inteligencia artificial, el famoso Pegasus, sin duda. Esto, sí, adelante. No, esto pone sobre la mesa, digo, durante décadas en Europa o en el mundo occidental, bueno, se denostó la política de defensa. El ejército era algo ya en desuso, vivíamos en la época de la paz. Bueno, estas barbaridades ponen sobre la mesa que el gasto en defensa es un gasto que hay que tener en cuenta, que según está el mundo se debe incrementar. Hay una doble moral, quiero decir, el otro día la fábrica de armas de Trubia recibía un importante pedido, es carga de trabajo, se asegura bueno, pues, horas de trabajo para los operarios. Es decir, con una mano estamos diciendo viva el Flower Power, pero por otra decimos no, me tengo que armar. Es decir, esto nos demuestra que hay que estar preparado. Yo creo que es muy importante esa política de inteligencia y de contención, y uno de los elementos disuasorios más potentes es tener la seguridad de que tienes unas fuerzas armadas que ante cualquier contingencia van a responder rápido y bien. Sí. Entonces yo creo que en ese sentido sí que deberíamos hacer como otros países que están incrementando el gasto, y sobre todo no tanto una política de defensa de incrementar el gasto de manera alocada, sino saber quiénes son nuestros aliados, con quién tenemos que estrechar lazos, quiénes tienen unos valores coincidentes con los nuestros, que a todos nos hace mucha gracia cuando viene un jeque catarí y compra un equipo de fútbol y ficha una superestrella. Sí. Y le reímos las gracias cuando hace menos de un año hizo un mundial de fútbol, pero es que son los mismos jeques que financian a Hamas. Es que los líderes de Hamas viven en Qatar. Sí. Entonces, hombre, yo creo que deberíamos tener mucho más presente en Europa occidental quiénes son nuestros aliados, con quiénes tenemos valores coincidentes y volcarnos hacia ellos. Claro. Y para finalizar, porque estamos en recta final, antes de hacerles una pregunta a los tres invitados que tiene que ver con la festividad de mañana, una reflexión. Me decías, ¿habías estado en Ceuta o en Melilla? Melilla. Bien, Melilla. No, bueno, Ceuta también lo conozco, pero... Correcto. Pero yo te digo de verdad, y sin que esto sea para nada alarmismo, no me gustaría vivir en Melilla. Te lo digo de verdad. Hace, ¿qué fue? 2 años, 3 años, no sé, porque la pandemia te distorsiona. Marruecos metió, no sé cuántos fueron, 5.000, 6.000 niños. En Ceuta, eso fue en Ceuta. En Ceuta, bien. Allí, de la noche a la mañana, y nadie se enteró. Quiero decir, igual que coló 5.000 niños, podía haber colado 5.000 soldados. Y nadie se hubiera enterado. Vivir allí para mí es vivir en una zona de riesgo. Los militares dicen que no, técnicamente no es posible defender ni Ceuta ni Melilla. Solamente eso tardas en recuperarlo, pero el día que quieran entran. Eso es de primero de... Correcto. Otra cosa es que nadie está dispuesto, Marruecos no está dispuesto a pagar el precio. No me gustaría. Por esto digo que muchas veces los servicios de inteligencia dices, bueno, ¿y esto cómo no lo vieron?
A propósito de esto que decías y de cómo utilizan la infancia muchas veces estos países que no tienen escrúpulos y que jamás pone arsenales o cava sus puestos de mando debajo de escuelas infantiles. Sí. Hay una reflexión muy interesante, muy inteligente de Golda Meir, que fue el primer ministro israelí. Mujer. Que decía que... Digo por los vecinos, que no la van a tener en los cuentos. El conflicto con los países árabes se acabaría cuando los árabes aprendiesen a amar más a sus hijos de lo que odiaban a los hijos de los israelíes. Efectivamente. Con esa reflexión nos quedamos y con una pregunta que hago a nuestros contertulios. ¿Qué va a hacer el día festivo de mañana, Diego? Pues me voy a comer con mis padres, a Llanes. Correcto, un plan magnífico. Un plan magnífico. ¿Qué va a hacer Iván? Pues nada, dormir un poco la mañana, ver el desfile y salir a dar un paseo por la tarde. Correcto. ¿Y qué va a hacer Antonio? Pues yo voy a estar en Tineo porque visita el que fue campeón del mundo de ajedrez, Veselin Topalov, que estará también en vuestro programa. Juega allí contra una selección de ajedrecistas asturianos y bueno, es una persona que digna de tratar y comeremos allí en Tineo, que es un buen sitio para disfrutar del día de la Hispanidad. Sin duda que sí. Pues me dan envidia cualquiera de los tres planes. Mejoran el mío particular. Bueno, nos vamos. Volvemos el martes. El martes estaremos de vuelta con más protagonistas, con más entrevistas, con más temas para charlar y debatir. Hasta entonces, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, ánimo y adelante.